sistema nervioso como tal de examen físico, porque se hace muy difícil, ¿verdad? Explorar pares craneales, explorar sensibilidad superficial, profunda, sin tener una idea de qué es lo que estamos explorando, o por qué pasa eso, ¿verdad? Entonces, intentaré con unas clases que tengo ahí, y las voy saltando y traten, de todas formas estoy grabando, ¿verdad? Esta clase para que puedan irla, verla. La idea es que tienen que, si no lo saben, desde el punto de vista, por ejemplo, anatómico, se divide el sistema nervioso en sistema nervioso central y periférico. Central es lógicamente todo lo que esté en el medio, que es en el eje del cuerpo humano. Y para que puedan más o menos relacionarlo con otra manera, lo que más esté protegido por hueso, por ejemplo, el encéfalo, ¿verdad? Y médula espinal, que por ahí estaría lo que es sistema nervioso central. Y periférico, lo que no esté protegido, ¿ven? Y que lógicamente se aleje de lo que es el centro del cuerpo, que serían los ganglios y las raíces nerviosas, que pueden ser tanto somáticas como vegetativas o parasimpáticas. Ahora bien, la unidad estructural. ¿Cuál es la unidad estructural del sistema nervioso? Ustedes en histología tienen que haber dado todas las características de la neurona, ¿verdad? La neurona tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene a su vez estructuras pequeñas, como tentáculos, que serían las dendritas, y una bien larga, con un brazo, con un gran cable, que sería el axón. Las neuronas, uniéndose entre ellas por esas dendritas, se logran comunicar y dar información, y forman, cuando están unas muy cerca de la otra, ellas ahí en algunos lugares pueden estar formando lo que son los ganglios, a lo mejor eso les recuerda, los ganglios, los núcleos, ¿eh? Y todo lo que sea sustancia gris, está compuesto por esos cuerpos, ¿verdad? Esas neuronas uniéndose unas con otras. Una sola neurona no va a dar una coloración gris, ¿eh? Generalmente están agrupadas, están organizadas de tal manera que me da esta tendencia de color en todo el sistema nervioso, ¿eh? Donde quiera que hagamos sustancia gris, estamos hablando ahí de cuerpos neuronales, la neurona como tal. Sin embargo, ya esos axones, que son los largos, que logran comunicar distancias, imagínense, hay axones que pueden llegar de lo que es la cabeza, de lo que es el cráneo, incluso a nivel de la cintura. Verán que sí, ¿eh? Todo eso puede ser un axón, un nervio como tal. Y eso me va a dar las características de coloración blanca, la coloración blanca de toda la organización del sistema nervioso. Lógicamente, estoy seguro que han oído hablar de la mielina, estos axones o estas prolongaciones, ¿verdad? Si no tuvieran la mielina, la velocidad con que fuese la transmisión fuera mucho más lenta. De hecho, los pacientes que padecen de polineuropatía, estoy seguro que han oído hablar de eso, generalmente lo que tienen son parestesia, cosquilleo, hormigueo, y es producto que no viaja a la velocidad que se necesita, y entonces el organismo lo interpreta mal, o el sistema nervioso lo interpreta mal. Por eso son necesarias las vitaminas que mandan para poder restablecer esa mielina, porque con la mielina lo que hace la información es brincar, saltar. Entonces, la conducción sería mucho más rápida, lógicamente con los neurotransmisores, que despolariza la membrana, todas esas cosas que ustedes saben. Y ese sería el impulso, porque es un impulso nervioso, ¿eh? Entonces, básicamente, sistema nervioso todavía, un sistema nervioso central, periférico, con su gran células que se le dan neuronas, por supuesto, también las células de sostén, las neuronias, los macrófagos típicos del sistema nervioso. Hay otras células, pero la funcional, la que realmente nos interesa, sería la neurona. Ahora bien, ¿cómo está organizada desde el punto de vista funcional? Esas neuronas, depende de donde estén localizadas, pueden ser neuronas sensitivas o neuronas motoras. La sensitiva se habla de aferencia, aferencia. Entonces, para que se aprendan, prácticamente esa aferencia va a llevar la información por vías ascendentes, aferencia ascendente. Y lo que va a llevar a hacer las funciones realmente
hacer los cambios serían los efectores, la eferencia, que serían entonces los tractos descendentes. Eferencia descendente. Entonces, más o menos por ahí pudieran aprenderse. Todos ustedes, si estudiaron bien o la manera que lo hayan dado, han oído hablar de los tractos córtico-espinal, los tractos como tal espinotalámico anterior, lateral, ¿verdad? Gráfico uniforme. Entonces, de eso sí, les voy a mostrar unas imágenes y hablar un poquito por eso. Porque, ¿qué nos interesa a nosotros? Si yo te pincho ahora, cuando yo te explore, cuando yo te enseñe a explorar la sensibilidad superficial, térmica, táctil y dolorosa, que se hace todo con los ojos cerrados, cuando yo te pincho, ahí está, lógicamente, el receptor recibiendo ese estímulo que sería doloroso, lo modifica, lo logra subir, hacer la interpretación de que me duele, incluso pudiera ser una interpretación también de reflejo. Por eso, si nosotros estamos así tranquilos aquí y alguien nos pincha, nosotros nos alejamos del estímulo, ¿verdad? Y ese no llega a corteza, fíjense, ese no llega a corteza, se prácticamente hace como un reflejo desde el punto de vista para alejarnos rápidamente de ese estímulo. Igual que los reflejos osteotendinosos, nos vamos con un martillito y se contrae el músculo y me hace el movimiento como que igual, alejándonos siempre de lo que es el estímulo. Ese tampoco llega a corteza, ese se queda, que es el típico reflejo miotáctico. Ahora bien, ¿cómo son esos tractos? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo lo uno con los pares craneales? ¿Cómo funciona eso realmente? Eso, aprendes de esta manera. Todo lo que sea del cuello hacia abajo, todo lo que sea del cuello hacia abajo, tiene que ver con la médula espinal. Y todo lo que tiene que ver cuello, cara, cabeza, es con el tronco encefálico. Está distribuido de una manera distinta, pero es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que hay cosas muy particulares de que es médula espinal y tronco encefálico. En la médula espinal, voy a compartirle pantalla, va a estar organizada, por supuesto, tiene su configuración externa, con sus surcos, vamos a ver las raíces nerviosas, pero eh, lo que me voy a basar es que aprendan un poco de dónde salen esos tractos, ¿verdad? Aquí en esta imagen estamos viendo la médula espinal, lógicamente no se ve lo que es sustancia gris, sustancia blanca, pero bueno, se ve la H, que sería la sustancia gris, y lo que lo rodea la sustancia blanca. Y esto que está aquí es muy importante, las raíces nerviosas. ¿Por qué? Las anteriores, fíjense bien, las anteriores son las efectoras, son las motoras. Son los nervios que me van a mí inervar generalmente desde el punto de vista somático los músculos para hacer todos los movimientos que nosotros queramos. Y las raíces posteriores con este ensanchamiento que hay aquí, que son los ganglios, ¿verdad? Ahí va a ubicarse lo que es la primera neurona de las vías aferentes, ¿verdad? Y eso por ahí va a entrar toda la aferencia. Dígase si yo te pongo agua fría, si yo te pincho, si yo te aprieto, toda esa aferencia va a entrar por ahí. La diferencia de esos nervios es cuando llegan a la piel, cada uno de ellos va a estar unido a receptores distintos, pero todos viajan igualito como si fuese una instalación de cable telefónico que usted ven, o como ven los postes de electricidad y telecable, que son una pila de cables y están en una cajita y se unen, y esa cajita viene un cable principal de otro lado. Así mismitico funciona esto. Todos después van a ir a distintos lugares, en este caso serían los receptores. Pero cuando hablamos de aferencia y se pregunta, ¿no?, ¿dónde comienza esa vía? Tienen que hablar entonces en los receptores. Y fíjense bien, desde la piel, cuando nosotros nos pinchamos, dígase el dedo índice, desde ahí viaja el axón, fíjense, el axón, esa prolongación periférica, completamente hasta la neurona que está ahí, que sería la primera neurona en el ganglio posterior o el ganglio de raíz posterior. De ahí la prolongación central entra, ¿verdad?, a lo que son las astas posteriores. Generalmente la mayoría, hay un tracto que gráfico uniforme que no se comporta de esta manera,
Pero bueno, lo que es espinotalámico anterior y lateral, generalmente lo que hace es, después de dos segmentos, cruza la línea media y depende de la aferencia que está recibiendo, va a conformar lo que es el espinotalámico anterior o lateral. Entonces ya ahí cruzó la línea media, y ahí me da a pensar que cualquier problema en el lado derecho me voy a encontrar que lo que encuentro va a ser en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, a medida que eso suba, ¿verdad? Va a ir y va a atravesar toda la médula espinal, atraviesa el tronco encefálico, ¿eh? Y entonces ahí iría hasta lo que es el tálamo, núcleo ventral, posterolateral del tálamo, que ahí se ubicaría la tercera neurona. La primera neurona, como decía, en el ganglio aquí, la segunda en el asta posterior y la tercera en el tálamo. De ahí sigue hasta el giro como tal postcentral de la corteza cerebral. Ahora bien, esto se va organizando de tal manera que son esos axones que, por ejemplo, en tronco encefálico forman un lernisco, y esa es la organización de esos lerniscos. Me va en tronco encefálico a separar los núcleos en tronco encefálico. Por eso en el tronco encefálico la organización de la sustancia gris y blanca no va a ser como es en la médula. Ahí arriba está todo lo que viene de la médula espinal más lo que se inicia en tronco encefálico. Por eso la organización en tronco encefálico varía, pero igual tiene sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, vamos a que vean un poco las vías rápidamente. ¿Cómo sería esa organización? Fíjense, todas las vías sensitivas, todas de alguna manera entran a lo que es el ganglio, la raíz posterior. Ahí estaría esa primera neurona sensitiva. La segunda en el asta posterior. Cruzan la línea media, fíjense, dos segmentos por encima, más o menos cruzan la línea media. En independencia subiría uno de los tractos anterior o lateral hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que sería la neurona de tercer orden, y llegaría hasta lo que es, ¿verdad?, el giro o central, ¿verdad?, de la corteza cerebral. Entonces, aquí nosotros interpretamos si es dolor, si es agua fría, si es agua caliente, si es presión, si es vibración, todo eso se va a interpretar en este lugar. Cuando son estímulos que llaman la atención, lógicamente hay tractos intermedios que hacemos que nos alejemos de ese estímulo, y serían los reflejos, como que nos pinchan y nosotros nos alejamos, ¿verdad? Entonces, vamos a que tengan una idea, que esto es lo que quiero que se aprenda, más o menos, que en esto no se lo olvide. El espino talámico lateral es quien me va a llevar a mí lo que es dolor de temperatura. Con esta misma organización, la misma organización, y aquí lógicamente hay muchas cosas más, más específicos. Eso, bueno, si quieren después se lo estudian. La idea es que la primera neurona está en la raíz, en el ganglio posterior de lo que es la médula espinal. Ahí se que hace en sinapsis con la segunda neurona del asta posterior, cruza la línea media y sube con el tracto espinotalámico lateral. Todo eso que cuando cruza y sube, estamos hablando de un tracto, todo eso es sustancia blanca. Luego el tronco encefálico se va a unir también incluso con el anterior, ahí me forma un lernisco como tal, ¿verdad? Miren ahí la figura del lernisco, formándome ahí, sigue subiendo hasta que llega ¿eh? a lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Lógicamente, por ahí pasa por los brazos posteriores de la cápsula interna. Estoy seguro que han oído bastante la cápsula interna. Es importantísimo esta cápsula interna, que la organización de muchos axones de todas estas vías pasan por ahí. Y ese es un lugar de crecimiento de tumores, de hemorragia, de trombosis. Y en dependencia de lo que cuando nosotros examinemos, vamos a examen físico, nosotros podemos determinar perfectamente dónde está el problema. Entonces, en este caso, pasa por los brazos posteriores. Incluso se puede hablar de la última porción de los brazos posteriores. Cuando se habla de brazos posteriores de la cápsula interna, la cápsula interna forma como un boomerang, dos boomeranes, donde tiene brazos anteriores, rodillas, y brazos posteriores. Sería la forma que tiene como tal, esa cápsula interna. Entonces, seguimos con otras vías. Esto es más o menos para que sepan cómo va lo que es la información del dolor y la temperatura. Esto mismo pasa
en el tronco encefálico. ¿Quién me va a llevar esta información? El quinto par craneal. Lo que pasa es que no sube así. El quinto par craneal no sube de esta manera, pero está organizado de la misma manera. Todo lo que es sensibilidad en la cara es recogido por el trigémino, quinto par craneal. Por eso verán que el núcleo del sensitivo, el quinto par craneal, tiene ocupado tanto médula oblongada como puente como mesencéfalo. Viene siendo lo mismo, pero lógicamente lo que hace es, a partir del tronco cefálico, acompañar esta vía y termina también en la corteza cerebral en el mismo lugar. Entonces la sensibilidad, si yo pincho el hombro, un brazo, si pincho la cara, lo único que los receptores van a estar en distintos lugares. En el caso de cuello para abajo va a subir por el espino lateral, y en el caso de lo que es cara sube, o la información sube a través del trigémino. ¿Okay? Y es muy fácil porque toda la sensibilidad en la cara está dada por el trigémino, no tiene esto de tracto. ¿Okay? Ahora bien, un poco. Aquí ahora voy a pasar todo esto porque esta es la explicación de qué es lo que pasa realmente con la interpretación del dolor, la apertura de las puertas, cómo funciona eso realmente. Aquí, como le decía, la interpretación, la circulación postcentral, lógicamente aquí participa también esta parte de la circulación singular del sistema límbico, porque todo lo que es desagradable, dolor, noticias malas, tienen una interpretación mucho en lo que es el sistema límbico. Bueno, ese es otro capítulo. Y también participa un poco la circunvalación insular. Está aquí que hay que abrir un poco lo que es los lóbulos parietales para poder verlo, porque no se ve en una vista normal. Ahora bien, vamos ahora esta es la teoría de las compuertas. Yo de esas clases, si quieren, se las paso, pero esto lleva tiempo, esto no se da en una clasecita, ¿eh? Ya esto es más específico, lo tengo así, lo tengo que pasarlo, porque si no, esto es mucho más y no podemos complicarnos con esto. Vamos ahora al tacto leve y a la presión. Si el tacto leve, ¿cómo vamos a nosotros a como tal explorar esto? Sería con un algodón, con una brochita, pudiera ser, y algo de presión en la piel, te estoy tocando, fíjate, cuando yo te estoy tocando estoy explorando esto, y cuando estoy pinchando con el dolor le estoy explorando el otro que expliqué ahorita mismo, y eso lo verán cuando le dé la clase de examen físico. Este va a subir, en vez de por el lateral, va a subir por el espinotalámico anterior. Entonces la información que lleva va a subir igual, lo que en vez de tracto como tal lateral va a ser por el anterior, y es la misma tónica. El primera neurona en la raíz del ganglio posterior sube lógicamente hace sinapsis con la segunda neurona en la cara posterior, cruza la línea media del segmento superior, y ahí sube por el espinotalámico anterior. El tronco encefálico se une con la cara caudal y forma realmente el niño, y llega a lo que es el núcleo del tálamo, y va de nuevo hasta la cuatro neuronas, sería el giro central como tal de la corteza. También pasa por los brazos posteriores de la cápsula. Entonces todo eso se va organizando de una manera que es poco probable cuando hay cuando hay una lesión, por ejemplo, una blanca, un poco fuerte, más fuerte, un tracto específico. Generalmente siempre se habla de sección, la mitad de una médula, o seccionado completo, pues cuando se corta, estamos hablando de un órgano que es estrecho, no estamos hablando de un órgano grande, entonces y es muy poco espacio en lo que cuerno vertebral, y lógicamente a este nivel los tumores, los traumas serían lo que más provoca daño. Ya en corteza, lógicamente las hemorragias, las trombosis, las embolias sería lo que me va a afectar esa diferencia. El paciente no siente nada, lo pellizca, lo pincha, y el paciente no siente nada absolutamente. Y eso es lo que vamos a explorar nosotros con el examen físico. Entonces, el espino talámico lateral, lo que es
temperatura y dolor, y espino talámico anterior, lo que es el tacto leve y la presión. Entonces, cuando yo estoy explorando, te toco, te pincho, estoy explorando los dos tractos estos distintos. Lógicamente, la organización, como se fijan, a medida que van subiendo, queda más medial los cervicales y los sacros quedarían como último. Eso es lógico. Va organizándose esos alzones de tal manera que lo hace de una manera muy organizada. Ahora bien, el tacto discriminativo, las vibraciones, la sensación consciente de músculos, articulaciones, esta información prácticamente se le llama así, información propioceptiva. Y la más específica es lograr sentir un punto más cerca del otro. Esto se explora, por ejemplo, con un compás de Weber que tiene, igual que un compás para hacer círculos, semicírculos, ¿verdad? Circunferencias en la escuela, en vez tiene dos agujas y yo voy separando y voy uniendo o acercando más esos puntos y la persona puede con los ojos cerrados decirme si está sintiendo un punto o dos puntos, si lo estoy pinchando en un solo lugar o dos lugares. En los labios, en el dedo índice, esos son los lugares donde más sensible, muy cerquita, el paciente puede decir perfectamente que lo están pinchando con dos. Sin embargo, en la región dorsal, en la región plantar, tienes que abrir mucho el compás para que el paciente pueda decir que son dos puntos, porque a 3 centímetros, 4 centímetros, todavía el paciente puede estar sintiendo con un solo punto donde lo estás pinchando. Y eso es normal, y eso es por la representación, ¿verdad? En la corteza de estas áreas. Están menos inervadas, lógicamente, y tienen menos receptores, entonces no logran entender bien esto. Esta vía se diferencia de las otras. Fíjense bien, esta vía, la primera neurona va a estar igual en el ganglio de las raíces posteriores del médulo espinal, pero su prolongación central, su acción que ya va a entrar a formar los cordones, no entra a lo que es el asta posterior como los espinotalámicos. Directamente va a subir por los cordones posteriores, ya sube un alzón, por eso le decía que el alzón es muy largo. Fíjense, esta prolongación va a subir completamente toda la médula espinal, quiere decir que las que son sacras, desde abajo atraviesa y va subiendo, 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 lógicamente formando lo que es grasa uniforme, estos dos tractos, y hasta que no llegan a lo que es como tal, la médula oblongada no va a, tronco cefálico, no van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que lógicamente son los núcleos grasa uniforme. Núcleos, ¿qué significa? Que ahí hay muchas neuronas. Entonces ahí estaría la segunda neurona, ¿verdad? Y hasta ahí está subiendo por el mismo lado, homolateral. Hasta ahí no se ha cruzado. No es como el caso de los penitolámicos que se habían cruzado ya. Entonces, de estos grasa uniformes van a formar lo que es el menisco medial. Y después que salen los núcleos, ahí sí se cruzan. Ahí sí se cruzan la línea media y a partir de ahí ya van cruzados, lógicamente, y van igual al núcleo ventral postolateral del tálamo y al giro postcentral de la corteza cerebral. Entonces, todo lo que tenga que ver, si yo estoy sentado, estoy parado, esto es lo que nos permite, como yo siempre le digo a ustedes, por ejemplo, subir una escalera y no nos fijamos mucho en la altura. El primer escalón es a lo mejor el que nos fijamos. De ahí para allá vamos subiendo y vamos subiendo los pies sin hacer consciente cuántos centímetros lo estamos levantando, porque estamos recibiendo información exterior. También eso nos permite por la noche, con la luz apagada, poder ir al baño, poder ir a buscar y tomar agua, porque estamos recibiendo constantemente información. Lógicamente, si usted lo duerme y amanece en un lugar oscuro que no sabe, vas despacio y vas tocando, buscando tacto, porque todavía te estás adaptando al medio, recibiendo esa información de un lugar nuevo. Pero este es el que me permite a mí saber, yo te tapo los ojos, yo te paro a cabeza y usted perfectamente sabe que no está de pie, que lo puse de cabeza. Toda esa información está en los usos neuromusculares, en los tendones, en las fascias de los músculos, y esto es lo que me permite a mí sentir que el piso está ahí sin tener que mirarlo. Por eso esas marchas patológicas cuando se pierde o hay problemas en estos tractos, no sé qué está ahí, entonces hacen esas marchas dejando caer los pies, ¿verdad? Porque no saben que ahí está, no está recibiendo esa información. Entonces, como ven, este tracto tiene esa gran diferencia que en todo lo que es médula espinal sube del mismo lado y no es después del tronco cefálico que se cruza. Esta misma información también la hay
Lógicamente en la cara, igual, va todo lo sensitivo es por el trigémino. Hay algunas especificidades con otros pares craneales, pero esto es básicamente sube por lo que es el quinto par o trigémino. Lógicamente hay otros extractos que suben rapidito, esto lo pasa, que son prácticamente los espinos cerebelosos, que recibe también información y acomoda. Más bien el cerebelo lo que intenta es ser más específico, un poquito más específico, y para ahora dar la respuesta. Recordar que el cerebelo tiene muchas funciones también en los movimientos voluntarios. Por eso, si hay problemas de cerebelo, me da esa marcha cerebelosa. ¿Por qué? Porque no logra hacer esos movimientos finos. Son desorganizados, descontrolados. Eso serían con las vías descendentes. Entonces, también hay otros, lógicamente, que tienen que ver con los núcleos propios de lo que es tronco cefálico, espino dental. Hay varios, que esto más bien lo que me van es a potenciar la información anterior que les he hablado, me van a ayudar a coordinaciones, a poder recibir información, unir médula espinal con lo que es los núcleos propios o de pares craneales del tronco encefálico. Entonces, aquí ya en una organización, fíjense, de la izquierda, todo lo que es azul es sensitivo, donde se ubican el espino talámico anterior, el lateral, los espinos dentales, espinos olivares, ¿verdad? Los básicos uniformes, y esto es lo que me da a mí la organización. Fíjense, la médula espinal con sus núcleos aquí, que todas esas neuronas me forman la letra H, que aquí no está representado, pero en el asta medial, ahí están los núcleos de lo que es el simpático, importante en lo que es el sistema vegetativo, ¿verdad? Y lógicamente lo que están representados a la derecha serían los descendentes, que son los que vamos a dar. Descendente, un poco más fácil, independientemente de que hayan varios, me interesan que dominen lo que es el córtico espinal. Y para lo que es tronco encefálico es el córtico nuclear, que viajan juntos. Esa es la vía piramidal completa. Lo que pasa es que a medida que ya va llegando a tronco encefálico, esas neuronas motoras me va a inervar los núcleos motores de los pares craneales. Y los que son del córtico espinal se van organizando, y cuando ya llegan a las pirámides, ahí en el módulo lungar, ahí es donde viene la decusación, que se ve muy visible, por eso agarre ese nombre. Lógicamente ahí baja, como el córtico espinal anterior o lateral, el anterior no se cruza, después se cruza, y lógicamente el lateral sí se cruza, por lo tanto todas las vías son cruzadas. Por eso, si hay un derrame cerebral derecho que me afecta lógicamente las neuronas motoras, el paciente lo que no me va a mover va a ser el lado izquierdo del cuerpo. Eso sí, estoy seguro que más o menos lo saben. Entonces, el córtico espinal y córtico nuclear, que son los fundamentales que tienen que ver con los movimientos somáticos. Aquí va a ser al revés, esto es descendente, por lo tanto, la primera neurona o por dónde va a empezar la vía va a ser en corteza cerebral. ¿En dónde? En giro precentral. Esta primera neurona, esta célula piramidal, ¿verdad? Son grandes, eh, son diferentes a las demás. Va a estar en el giro precentral en la corteza cerebral. Y fíjense bien que es lo que le decía del axón. De ahí va a pasar a enviar su axón, fíjense, completamente. Se cruzan lo que es la pirámide, casi la mayoría se cruzan ahí a formar lo que es el córtico espinal lateral, pero no es hasta que llega al asta anterior que está la segunda neurona. Quiere decir que todo esto es axón. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta región de aquí, de la cápsula interna? Este axón va a pasar en la cápsula interna a nivel de los 2/3 anteriores del brazo posterior. Ese es el córtico espinal. Pero el que acompaña a él, que va para la cara, para mover, para reírnos, para abrir y cerrar los ojos, todos esos movimientos que nosotros hacemos en la cara, viaja por el córtico nuclear acompañando ese córtico espinal. Pero no va a pasar en la cápsula interna por los brazos, los 2/3 anteriores, los brazos posteriores. Va a pasar por la rodilla,
por la rodilla de la cápsula interna. Ahí se van organizando ellos de tal manera que por ahí pasan. ¿Okay? Entonces me da esa estructura, son muchos alzones muy unidos, muy organizados, y por ahí pasarían los que van a inervar todos los pares craneales que van a inervarme la cara, los músculos que yo puedo mover de la cara. Entonces ahí hay esa diferencia. Entonces, lógicamente, la segunda neurona va a estar en la etapa anterior del córtico espinal, y ahí hay una pequeña, aquí de punto de vista del desarrollo, quizás para hacerla más potente, ahí mismo ubica otra tercera neurona. Por eso se habla de la segunda neurona, tiene un axón muy corto, inmediatamente le pasa la información a la tercera neurona que la tiene muy cerca, ahí mismo en el acta anterior, y de ahí sale el alzón, la prolongación periférica hacia el músculo, ya a decir voy a hacer flexión, voy a hacer extensión, voy a hacer el movimiento que yo quiera, lo hago consciente, músculo esquelético. Esta sería la vía descendente como tal. ¿Okay? Y como le decía, para todo lo que tiene que ver en la cara, córtico nuclear, que va a ser yendo hacia los núcleos, de los núcleos motores. Lógicamente hay otros que tienen funciones importantes, como el retículo espinal, octeto espinal, vestíbulo espinal, que intervienen mucho en lograr la coordinación. Para yo hacer flexión de un músculo, yo necesito que la extensión se relaje. Yo no puedo flexionar y extender los músculos a la vez. Tiene que uno estar funcionando y el otro relajarse. Es tener los movimientos en cuanto a la información que estoy recibiendo del exterior, y mantener una postura erguida, tener un equilibrio, evitar caerme, todo eso baja por otros tractos, ¿verdad? Que me está uniendo toda esa información en lo que es los núcleos propios de tronco encefálico. Incluso la vía vestíbulo espinal tienen que ver mucho también con el equilibrio, poder controlar un músculo aquí, otro allá, según lo que está recibiendo, esa vía aferente vestibular de cómo estoy, si estoy un poco más de lado, un poquito más de frente, para no caernos. Incluso también esto interviene un poco en lo que es el texto espinal en cuanto a reflejos de estímulo visual. Algunos de ustedes me imagino que habrá pasado que van caminando y a lo mejor vuela una paloma frente a ustedes, o hay un pajarito que vuela, y el reflejo de nosotros es alejarnos y taparnos la cara. Ponemos las manos, eso es un reflejo. ¿Por qué? Porque entra por la vía visual, que viene algo de movimiento, y contraemos un grupo muscular e incluso tratamos de protegernos. Todo esto funciona así. Cuando hay algún problema en esto, lógicamente se le nota algunas actitudes como las manchas patológicas, etcétera, en cuanto no hay una buena respuesta del organismo. Pero básicamente los movimientos somáticos viajan por el córtico espinal. También son regulados, lógicamente, por las fibras cerebelosas, ¿verdad? Que también me hace los movimientos más exactos, más exquisitos. Entonces, hay otros tractos que, lógicamente, eh, cumplen esas funciones importantes, pero bueno, básicamente, aquí, como le decía, el espinocalámico lateral se cruzan todo lo que es en las pirámides. El anterior viaja del mismo lado, no se ha cruzado, pero de todas formas, cuando va hacia la segunda neurona que está en el asta anterior, se cruza también la línea media. Por lo tanto, todos son cruzados. La vía piramidal, el córtico espinal, como tal, es cruzado. ¿Está claro? Aquí hay algunos tipos de modos de neuronas. Aquí hay un poco de estos otros tractos descendentes, retículo espinal, ¿verdad? Las funciones que llevan. Esto, como le decía, me ayuda a lograr mejor esos movimientos. Esto no se los puedo dejar, yo lo voy a pasar la clase, pero eso no es más lo que me interesa. Entonces, para ser un poco más específico de lo que es tronco encefálico, ¿qué necesito aprender de tronco encefálico? Primero tienen que saberse que son 12 pares craneales, que realmente serían 10 pares craneales, porque hay dos que no son verdaderos pares craneales, sino prolongaciones, pero como están muy cerca, muy relacionados y tienen ese origen aparente también con el tronco encefálico, ya se dan como pares craneales.
Hay que saber cuál es sensitivo, cuál es motor puro, cuál es motor somático, motor visceral y lógicamente cuál es mixto. Hay que saberse los nombres, hay que saberse eso. También tengo mejor preparado eso para las clases que realmente le voy a dar de examen físico de eso. Pero quiero que vean esta parte un poco para que entiendan de dónde sale. Vamos, un momentico. Si están viendo esto, porque es que no me logra mover el mouse ahora. ¿Qué pasó? Ahí es. Configuración interna del tronco encefálico. Hasta ahorita le he hablado de la médula espinal que estaba conformada por lo que es en el centro, formando la letra H, como si fuese ahí donde está ubicado la sustancia gris, y alrededor de él estarían los tractos formando la sustancia blanca. En caso de tronco encefálico no es así. En el tronco encefálico van a haber núcleos. No va a ser una H, sino van a ser núcleos que me va a dar realmente la apariencia de lo que es la sustancia gris, que esos núcleos, hay dos tipos, serían propios de lo que es tronco encefálico, no tiene nada que ver con los pares craneales rojos, los testiculares, la formación reticular, los olivares, todos esos núcleos de la sustancia negra, todos esos núcleos independientes. Y los que son propios de los nervios craneales, que serían, lógicamente, 3, 4, hasta que llegara al 12. 1 y 2, recuerden que no son verdaderos pares craneales y por lo tanto no van a tener núcleos en tronco encefálico. Y va a estar rodeado de toda esa sustancia blanca. Esas sustancias blancas están las propias aferencias y deferencias del tronco encefálico y por ahí pasan todas las aferencias y deferencias que van hacia la médula espinal. Por eso esta un poco organización no es igual a la de la médula espinal. Entonces hay conceptos importantes de lo que es origen real y origen aparente. El origen real son esos núcleos, el sitio donde realmente están los cuerpos de las neuronas. Que son esos núcleos que vamos a ver que son, algunos núcleos son sensitivos, otros son motores y otros son mixtos. Y el origen aparente, que desde el punto de vista anatómico, vamos a ver que son los que salen, son los visibles como si fuesen las raíces nerviosas de la médula espinal. En este caso serían las raíces de los pares craneales, por donde emergen ellos. Entonces, esto, bueno, como decía, las cosas que me hacen cambiar lo que es esta organización de los núcleos, imagínense, las vías piramidal, los lemniscos, todo esto me va separando esos núcleos, no deja que se organice. Entonces, más bien están un poco distribuidos por todo lo que es la región, como ven aquí, ¿eh? en lo que es el tronco encefálico. Estos están metidos dentro del tronco encefálico. Ahí los rojos serían los motores y los azules los sensitivos, más o menos representados. Entonces, hay algunos núcleos, como es el de trigeminum, que me agarra todo completamente lo que es tronco encefálico. Ahora, los núcleos más o menos asociados a los nervios craneales. Lo vamos igual a separar en aferentes y eferentes o motores. Aquí pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los receptores, por ejemplo, para la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, proprioceptiva, todos están en la cara y están en los músculos, están en los tendones de esos músculos de la mímica. Entonces, la información va a ir por la prolongación periférica, pero ya no va a ir hacia un ganglio. Al ganglio posterior, al ganglio de la raíz posterior de la médula espinal, no. Va a ir a dónde? Al núcleo aferente del quinto par craneal. De ahí va a subir, lógicamente, y va a acompañar ese lernisco. Fíjense, el otro lernisco que venía subiendo la médula espinal lo va acompañando, va a hacer sinapsis igual en el tálamo, el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y va a ir también a giro central. Y así va a ser la forma en que se va a organizar.
Y los motores, en el caso para poder mover, chiflar, hacer bulla, cerrar los ojos, abrirlos, van a ser en el giro presental, en las células igual piramidales, pero esa vía va a ser la córtico-nuclear. En vez de ir por los brazos posteriores de la cápsula interna, va a pasar por la rodilla. Y a medida que ella va llegando al tronco encefálico, la mayoría se cruza. ¿Eh? Con la particularidad que todos los nervios, fíjense, todos los pares craneales motores reciben tanto del mismo lado que del lado contrario. Del mismo lado que del lado contrario. No es así como la médula espinal, excepto, excepto la región del núcleo del facial que inerva la cara inferior. Por eso se habla de parálisis facial central y parálisis facial sensitiva. En la clase eso se lo explico un poquitico más, pero estoy seguro que ya han oído hablar de eso. No es lo mismo un derrame cerebral a un problema en tronco encefálico o incluso en el nervio. La parálisis no va a ser igual. ¿Está claro? Si usted daña el nervio, entonces la hemicara totalmente. Pero si el problema es arriba, central, nada más que me va a afectar la hemicara inferior, que es la única que recibe del contralateral. ¿Está claro? Entonces, los núcleos de frente sensitivo, como los motores, están ubicados ahí en la profundidad del tronco encefálico. ¿Ya? Ahora, esos núcleos motores también se van a dividir en somáticos y vegetativos. Los vegetativos solamente van a pertenecer al tercer par, al séptimo, al noveno y al 10, que van a ser los ganglios, ganglio ciliar, y lo que tienen que ver con el gusto prácticamente y con las glándulas salivares, parótida, lagrimal, que lógicamente ante un estímulo, esto responde solo. Recuerde que esto no intervenimos en ello, por eso son de sistema nervioso parasimpático, vegetativo, en este caso. ¿Está claro? Se me va a cerrar. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos nada más, de 5 minutos para poder continuar, porque si no se me para esto. Vamos a agarrar 5 minutos, cerrar y volver a entrar. Son al menos cuarto, más o menos están organizados, por ejemplo, los núcleos de la médula oblongada, los que tienen que ver con los pares craneales y los que son propios de esa área, que no tienen que ver con los pares craneales, como dice clásico uniforme, el olivar inferior, y los de la formación reticular que están en médula oblongada, están en puente y están en mesencéfalo. Esto no pretendo que se lo aprendan, es para que lo lean, tengan una idea. En las clases le daré un poquito más las especificidades un poco de estos núcleos y más o menos de esta es la forma que están organizados. Aquí, cuando ustedes dieron neurociencia, estoy seguro que le hacían estos cortes y le decían a nivel inferior, a nivel más por encima, a nivel de los núcleos del trigemio, así, a distintos cortes, porque a medida que vas haciendo cortes aparecen unos núcleos y otros van desapareciendo. Aquí más o menos representados dónde están haciendo esos cortes. Aquí más o menos los núcleos profundos y con algunos nervios saliendo, que lógicamente, por ejemplo, aquí el primero que está señalando viene siendo el espinal. Lo que aquí sale como primero dice el 12 par, el 12 par es este. Este que no sale el nombre viene siendo el espinal, seno par. Después, estos que están aquí, como ven, los motores especiales del séptimo par, del sexto par. Estos son la ubicación que tiene. Estos parece que estuvieran afuera, no estos profundos, estos dentro. Donde mejor se ve es en esta lámina, ¿no es? En un corte así lateral, cómo están ubicados esos nervios y sus prolongaciones. Lo ancho va formando los núcleos y estos realmente serían las prolongaciones. Lógicamente, algunos tienen alguno que otro ganglio, en el caso del trigémino, que tiene las tres ramas optámicas, ¿verdad? Maxilar y mandibular, que recoge toda la aferencia, por eso es un gran núcleo. Y fíjense cómo está ubicado, cómo va ubicándose eso. Y prácticamente cuando nosotros vemos el tronco cefálico, lo que estamos viendo son estas imágenes. A ver si tengo una más para adelante, si no para atrás. Eso estaría más hacia atrás. Vamos a ponerle una imagen como esta. Prácticamente con el tronco cefálico estamos viendo las raíces nerviosas que esos son los orígenes aparentes. Realmente no es el lugar ahí donde nacen, sino es aquí, aquí.
Y los que son motores, recordarle, los núcleos motores que están en rojo, esos el núcleo me reciben de la primera neurona que está en giro precentral y baja como córtico nuclear. ¿Eh? Claro, eso sí quiero que lo tengan, porque eso es importante a la hora de un músculo que esté afectado, que no lo logra mover el paciente a la hora de nosotros examinarlo, irnos ubicando dónde puede estar la lesión. Estos cortes, ya esto es muy específico, e incluso los núcleos propios, ¿verdad? De tronco encefálico, eso habría que hacerlo una lectura, un estudio. Lógicamente, la organización es distinta a lo que es médula espinal, por toda esta presencia de estos núcleos. Aquí una resonancia, cómo pudiera verse la ubicación del tronco encefálico. Y lógicamente en la clase yo sí se las voy a dar con un poco organizado más, déjame ahora para poder verlo, en cuanto ya más funcional a la hora de examinar, ¿no? Pero bueno, pueden ya ustedes ir adelantando que de los 12 pares craneales, saber que el primero y el segundo no son verdaderos pares craneales, sino prolongaciones nerviosas, que no tienen núcleo en los troncos encefálicos, pero por su relación directa, por la cercanía que están, se estudian juntos. El primero sería el olfatorio, el 2 el óptico, el 3 oculomotor, el 4 patético, toplar como se le dice, el 5 trigémino, el 6 el aductor, 7 facial, el octavo el vestíbulo coclear, audición y equilibrio, el noveno el glosofaringio, décimo el vago, un seno el espinal y el 12 el hipogloso. Eso tienen que hacer una altura ideal, dominar eso para tener ya la posibilidad de cuando demos la próxima clase, cuando yo diga estoy examinando tercer par, que eso no se quede en la nebulosa, no se quede en el aire de quién estoy hablando, ¿verdad? A grosso modo, los motores puros, serían 3 4 6 3 4 6 que tienen motores puros. El quinto tiene motor también, el séptimo tiene motor, el onceno y el 12. Ahora, que sean solamente motores 3 4 6 11 y 12. 3 4 6 11 y 12. Los que son sensitivos nada más, que nada más tiene referencia, serían lógicamente los especiales. Primer par, segundo par, ¿verdad? Y el octavo par, que sería el vestíbulo coclear. Esos serían los puros sensitivos. Y los que son, que tienen ambos, sensitivos y motores, empezaríamos con el quinto par, el facial, glosofaringio, el noveno par y el décimo par, que tienen de los dos. Entonces, de esa manera podemos organizar y ya en la otra clase, pero les pido que hagan una lectura previa por lo menos, y ya con la clase sí podremos entender un poco con las funciones, de qué estamos buscando, porque si no, no nos damos cuenta de ese examen físico de los pares craneales, que si no lo entendemos, no sabemos lo que estamos buscando. Pero teniendo más o menos un poco lo del ABC de los pares craneales, se hace muy fácil explorar los mismos. Es muy largo, pero se entiende perfectamente y se logra. Entonces, no pretendo que se sepan ahora neurociencia con esta media hora, 40 minutos como hemos hablado, pero por lo menos entiendan un poco de esos núcleos, la ubicación especial que tienen, el por qué la aferencia va a ascender, la aferencia baja, y de eso van a ser estímulos sensitivos y estímulos motores. Ahora bien, no le hablé mucho del vegetativo, no sé si lo hablamos, déjenme nada más darle el ABC del sistema vegetativo. El sistema vegetativo, ustedes sí saben que está dividido en lo que es simpático para parasimpático. El simpático acompaña todo lo que es la médula espinal, con ganglios que están ubicados igual ahí junto con las raíces posteriores, lo que en este caso pertenecen al simpático, cervical, torácico y lumbar, y sus segundas neuronas van a estar en lo que es las astas centrales, las astas mediales de lo que es esa H que forma la médula espinal.
Lógicamente, como es vegetativo, los núcleos van a estar, lógicamente, algunos se conectan con corteza, pero mucho queda a nivel de hipotálamo y de núcleos propios de estos de este tronco cefálico, los núcleos propios del tronco cefálico. Ahora, el parasimpático solamente tiene esos ganglios arriba pertenecen al tronco cefálico y en las regiones sacras. De manera general, el sistema vegetativo es mucho más funcional. Entonces, prácticamente uno se enfrenta al otro, yin y el yang, prácticamente uno es muy fuerte, el otro es muy débil. Se habla de simpático, es huye y corre, es el que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La fuerza de contracción, es el que te abre los ojos, hay midriasis, es el que te pone alerta. Y el parasimpático, las funciones fundamentales es descanso, por eso dice descansa, y digestión. En lo único que le gana el parasimpático al simpático es precisamente la digestión. Cuando hay un estímulo parasimpático, aumentan las secreciones digestivas y aumenta el peristaltismo digestivo. En todo lo demás es al revés al simpático. El simpático aumenta todo y el parasimpático lo disminuye. Por eso hay medicamentos que trabajan en esas terminaciones. El neurotransmisor del simpático sería la noradrenalina y el neurotransmisor del parasimpático sería la acetilcolina, que es el mismo neurotransmisor en la vía somática propia de los músculos, también sería la acetilcolina, el neurotransmisor que se secreta. Esto, usted, sencillo, ¿cómo funciona esto? Usted está en un lugar tranquilo y se asusta, el corazón empieza, ahí hay una descarga, eh, lógicamente, de noradrenalina. Entonces, ¿qué va a ser la función? Nos podemos erizar, el pelo se eleva, que ahí sí no tiene inervación parasimpática, ahí solamente es simpática, igual que a nivel renal de las arterias renales, solamente hay inervación simpática, no hay parasimpática. Son particularidades propias que tiene este sistema vegetativo. El corazón empieza a bombear, nos ponemos alerta y si nos dicen a correr, que no nos dice nadie, salimos corriendo, un perro que nos ladre, corremos más que nunca ese día, ¿verdad? Por ese gran estímulo que hay simpático. Fíjense bien, muchas de las veces que después nos asustamos, todo es como tipo de anécdota de que puede haberle pasado a alguien. Después de una gran descarga simpática de un susto, cuando se relaja, entonces habría una gran descarga parasimpática y ahí es donde el paciente tiene tanta relajación que puede hasta orinarse. Sé que han visto series, han visto películas que alguien se asusta y se orina. El orine más bien es simpático y lo tranca todo. Para que pase eso, el paciente, sin quererlo, ya se relajó tanto que entonces la descarga va a ser parasimpática y ahí es donde se orina. Eso sí, después de una excitación parasimpática, si el paciente pudiera vomitar, que también lo han visto en muchas películas, pero en las películas dicen se murió alguien o estoy embarazada o se mata alguien delante y la persona vomita. Eso no siempre es así porque prácticamente ahí primero prevalece el simpático. Primero prevalece el simpático y después que viene de una relajación inconsciente, ¿verdad? Todo está funcionando desde el punto de vista vegetativo, es que el paciente entonces tiene un estímulo parasimpático y ahí es donde pudiera haber relajación de esfínteres, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo el mundo no responde igual. Eso es, incluso tú puedes entrenarte un poco para responder de una mejor manera ante esos estímulos. Preguntas, sé que habrá muchas. Veremos qué podemos hacer. ¿Alguna duda? Los pares craneales, si no los leen, es muy difícil darlo en una sola clase, eso se da por separado. De hecho, el examen físico se lo doy en dos, del 1 al 6, después del 7 al 12, y siempre tienen sus diapositivas antes de recordar su función, fundamentalmente. Pero bueno, alguna duda, alguna pregunta, a ver si podemos esclarecerla. De funcionalidad general, de estructura. Por ejemplo, yo desde siempre les enseño a ver, nosotros podemos, yo puedo estar ahora con el ojo abierto aquí, y lo hago porque me está funcionando bien el tercer par craneal.
Si yo tuviese un ojo así, que sería ptosis palpebral, tendría una parálisis de ese nervio. En una de sus vías hay daño, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si yo cuando pestañeo, solamente estoy pestañeando el ojo izquierdo, no logro cerrar el derecho, ahí el problema estaría en el facial. ¿eh? ¿De verdad? Entonces, abrir el ojo es tercer par, cerrarlo, sexto par. Entonces, a la hora de explorarlo, cuando hay parálisis es muy fácil, pero a veces hay una pequeña parálisis, un poquitico nada más. Entonces, hay que hacer movimientos contrarios a los músculos. Casi todas se cruzan. Lo que hay que saber es dónde se cruzan para poder decir dónde está la lesión. Ejemplo típico, si ahora por un accidente con un cuchillo, un machete nos cortamos, mano, un dedo, podemos llevarnos el tendón, vamos cortando el tendón, vamos cortando el mismo músculo y el nervio. Tendón o músculo se suturan y siguen funcionando. Si te llevas el nervio, no. Pero como ya esa es la última parte, lógicamente es directa. Y ahí el nervio va directo a inervar, ¿verdad? Esta área, entonces, lógicamente, una persona que no pueda mover el dedito, no vas a pensar que hay un daño aquí. Vas a pensar en algo regional. Regional. Paciente que es frecuente que pase, un trauma potente en columna, igual, un objeto filoso por detrás, te asalten, te metan un cuchillo, un corte, un arma blanca, un arma de fuego, entre la bala y te toque la médula espinal. Ahí se hacen estudios y muchas pruebas porque depende de lo que haya tocado. Depende de lo que haya tocado. Por ejemplo, de afectar toda la mitad de la médula espinal, hay que empezar con que el gráfico uniforme hasta ahí es directo. Hasta ahí es directo. Quiere decir que donde está el daño, donde cortó, de ahí para abajo, toda la enfermedad, toda la información propioceptiva del mismo lado, sí va a estar, es lo que esperas encontrar. Del mismo lado, todo lo que es información táctil, dolorosa, térmica, dos o tres segmentos del mismo lado y de ahí para abajo todo lo que es contralateral. ¿Por qué dos o tres segmentos del mismo lado? Porque, como les decía, la información de los espinos talámicos se cruzan después de dos o tres segmentos por encima. No es inmediatamente, ¡buf!, ya se cruza, no. Él va del mismo lado, dos o tres segmentos y después que se cruza. Entonces, esperas encontrar problemas muy cercanos y después todo contralateral. En lo que es somático, el córtico espinal, lo que tenga que ver de cuellos abajo, tanto el lateral como el anterior se cruzan. Entonces, todo lo que sea problema de central, dígase sistema nervioso, encéfalo, me va a dar el problema del lado contrario. Pero si usted corta los nervios, si usted corta ahí mismo en la médula espinal, es el asta anterior, lógicamente ya es del mismo lado, ya es del mismo lado la lesión. Todo eso con maniobras que vamos a aprender, ¿verdad? Es muy fácil determinar. Para que haya eso, ¿qué tiene que haber? Del mismo lado, el antecedente de un trauma de ese lugar, el antecedente de una herida, de un asalto, antecedentes si es por ejemplo un tumor que está creciendo, está comprimiendo, antecedentes de dolores primero, ¿verdad? De ese lugar y de pronto, puff, ya no puedo mover los pies. Es raro que cuando empiecen los síntomas no se haya estudiado. Casi siempre hay un antecedente, ya hay un estudio previo, ya hay una idea. Y con todo el examen físico y con el interrogatorio prácticamente se puede saber dónde está el problema. Pero casi todas se cruzan. A diferencia de la cara, como les decía, todos los núcleos, todo lo que tiene que ver con todos los músculos de la cara, todos reciben del mismo lado y del lado contralateral. Entonces, cuando hay un problema cerebral de este lado derecho, de todas formas, ese músculo de aquí está recibiendo del mismo lado, que no hay problema. Entonces, ahí no hay grandes problemas. Pero la parte que inerva la hemicara inferior, núcleo facial que inerva la hemicara inferior, esa parte del núcleo solamente recibe de la fibra contralateral. Entonces, si hay un problema aquí, sí va a haber parálisis aquí. Sería por eso se dice parálisis
central y solamente va a ser de la cara. Pero cuando afectas el facial completo, ya en su núcleo, o cuando va a inervar la cara, que tú lo cortas ahí, hay un problema que realmente es toda la cara. Es el paciente que tiene desviación de la comisura labial y no logra cerrar el ojo, tiene la frente no la logra arrugar, ya sería una parálisis completa que se la llama parálisis periférica. Entonces, sabiéndose un poco de estas novedades, uno puede perfectamente saber el problema. ¿Eh? Un tumor que crezca exquisito, afectándome un núcleo específico, me va a dar problemas en esa vía, sea sensitiva o sea motora. Todo está en que sea exquisito. Lo que pasa es que estamos hablando, nosotros eso en la foto lo vemos grande, estamos hablando de eso, son estructuras pequeñas. Entonces, un tumor generalmente provoca más daño, a la hora de crecer y hacer compresión provoca mucho más daño. Lo que en sus inicios empieza a ver pequeños detalles de síntomas, pequeños síntomas, que nunca podemos decir, ah, eso es normal, eso se pasa, no, siempre hay que estudiar. Es común que la práctica no se use en escala para que las paredes faciales, como la de House, Blackham, por ejemplo. Eso ya es específico, ya esto es de enología, ni siquiera conozco esta clasificación, la clasificación con la que hasta mi nivel, ¿no? Sería en central y periférica. Lógicamente, esto es otro campo donde a medida que se interesen, les guste y un poquito más de enología, no es lo mismo eh, una parálisis, como le decía, en el núcleo, una parálisis después que sale de la raíz nerviosa, una parálisis porque está haciendo, un tumor está creciendo en la rodilla, la cápsula interna, entonces ahí me está dañando prácticamente todo lo que me baja. Lo que pasa es que el resto de los músculos me está recibiendo el contralateral, pero ya ahí se diferencia también. Entonces, depende de dónde esté la lesión, lógicamente me va a dar un tipo de parálisis. Pero ya esta cosa específica es un poco más en neurología y ya eso es otro campo. Ahí cuando estudian neurología, incluso los neurólogos le van a hablar mucho de lo que es central y periférico, porque ya eso es más específico que habría que revisarlo. No tengo no tengo esta clasificación para estudiarlo. Hasta mi nivel, central y periférica, hasta ahí sería bien determinarlo y saberlo identificar. Pero médicos, incluso clínicos, no usan esto. No te preguntas, chicos. ¿Entienden bien cuando se habla de aferencia, de eferencia, sensitivo, motor somático, motor visceral? Esos términos es importante, porque a la hora de explorar, por ejemplo, yo le digo ahora, explórenme, así se hace, la porción del motor visceral del tercer par. ¿Eh? El tercer par tiene que ver el motor somático, todo lo que es los músculos extrínsecos de los ojos, casi los inerva todos, menos dos, uno el abductor, el abducen, el sexto par, y el oblicuo mayor, el patético. El resto lo inerva el oculomotor común, ¿verdad? Pero yo le digo ahora el motor parasimpático, el tercer par, que es con la musculatura intrínseca del ojo. Entonces eso tiene que ver con la pupila, el reflejo de acomodación. Entonces ya ahí no interviene, mueve los ojos para allá, para arriba, no. Ya ahí es el reflejo fotomotor, ¿verdad? El reflejo fotomotor indirecto, el reflejo de acomodación. Entonces, ahí es donde vamos a probar si hay midriasis, si hay miosis. Entonces, ahí es dominar, que no es lo mismo. Yo ahora le digo, imagínense ahora que ya se acaba la clase, vamos a comernos un ceviche, camarón, de camarón grande, y empezamos a hablar de mejor de comida, que es un batido de Oreo, y ya empieza a aumentar la saliva. ¿Sí o no? Incluso sin haber grandes estímulos, ustedes han ido a examinarse la boca y ustedes han visto que le colocan algodones
le colocan ciertos accesorios, porque el tener nada más la boca abierta ya empieza a aumentar, es un estímulo, empieza a aumentar la secreción de la glándula salivar. Y eso no lo estamos mandando nosotros, ¿sí o no? Entonces, ahí viene esa parte de decir, vamos a explorar ahora motor somático, vamos a explorar motor visceral, y hay que saberlo separar. Hay pacientes que vienen a consulta y dicen, yo vengo porque yo no tengo saliva. ¿Sí? El estudio no es igual para él a que no puede abrir un ojo, no puede cerrarlo. El estudio no es igual. Es parecido, pero no es igual. Vamos encaminados a buscar distintos problemas. ¿Eh? Entonces, tienen que hacer su propio cuadro, tienen que tratar de saberse hombre para el craneal y su función. Y si es sensitivo motor, motor somático visceral, o si es mixto. ¿Eh? Para que cuando yo se los dé sea mucho más fácil. Sé que es una asignatura que tienen siempre con ciertas a veces debilidades, entonces por eso dije, bueno, déjame darle un poco por arribita, porque es que neurociencia es un curso, es una asignatura, un semestre, no puedo hablar un día, imposible. Es más o menos la idea de lo que quería. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si pueden leer también conducción ósea y conducción aérea, en su momento sería bueno también un poquito sobre esto. ¿Mm? Entonces imagino que después que estudien algo habrá más preguntas, y cuando demos la clase será un poco mucho más fácil. Si no hay más preguntas, chicos, ha sido un gusto. Pasen buenos 2 días y que bueno, a estudiar, que ya está ahí el aporte. No sé las demás asignaturas, pero bueno, nosotros ya está planificado, está sin ningún problema. Bueno, si no más preguntas, que pasen bonito día. Lo más probable es que no demos, el lunes no demos actividad para que ya tengan más tiempo para estudiar el martes. Bueno, y ahí les escribo los pormenores después del aporte a la presidenta. ¿Ok? Que tengan bonitos días. Nos estamos en contacto.